Bien, entonces vamos a volver nuevamente a nuestra sesión de hoy, 29 de septiembre de 2021. En esta segunda parte vamos a entonces retomar el punto a partir de donde habíamos quedado. Por favor, me confirman, ahora ya está más estable la conexión. Yo creo que no vamos a tener ya problemas, ya que lo han resuelto. De todas maneras, me confirman cómo les está llegando, por favor, la señal y el audio. Se escucha muchísimo. Ya, muy bien, gracias por la confirmación. Vamos entonces a retomar el punto a partir de donde habíamos quedado. Voy a proyectar esta presentación. Bien, vamos entonces a retomar el punto 5. Habíamos indicado de que la forma en la cual se van a almacenar los datos en el disco duro, habíamos indicado de que depende del sistema de archivos con el cual está realizándose este almacenamiento y el que reconoce el sistema operativo, ¿no? Con el cual estamos trabajando y con el cual se ha formateado esa unidad de disco, ya sea en este caso el disco duro o una memoria flash que al momento de repente a veces tenemos la necesidad de formatear y es donde nos damos cuenta de que la memoria flash podemos formatearla con diferentes sistemas de archivo. Entonces, dependiendo de cómo se ha formateado ese dispositivo, reconoce un sistema de archivos. Entonces, habíamos indicado de que la superficie del disco donde vamos a almacenar los datos está dividida en sectores, decíamos, ¿no? Y un grupo, un clúster, que en este caso es otra denominación que se da. Entonces, si el bloque que se va a tomar, si el sistema de archivos almacena estos bloques de datos en bloques grandes, significará de que se va a desperdiciar el espacio, ¿no? En el dispositivo de almacenamiento. Entonces, en lo posible, los bloques no deberían ser de un tamaño muy grande, ¿no? Vayamos a la siguiente diapositiva. Y aquí habíamos indicado de que asignar espacio en el disco para los archivos requiere que el sistema operativo asigne ciertos bloques para tal fin, ¿no? Sucede que a medida que utilizamos un dispositivo de almacenamiento, el sistema operativo tiene que ir verificando en qué sectores del disco hay el espacio suficiente para poder almacenar estos datos. Ahora, en la asignación del espacio, se debe procurar que el espacio se aproveche de forma eficaz y que se pueda acceder de manera rápida a los archivos. Eso es algo importante que nosotros requerimos, ¿no? Que primero se asigne el espacio necesario para almacenar determinados archivos en un dispositivo de almacenamiento, pero que también se aproveche de una forma eficaz este espacio de almacenamiento, ¿no? Y cuando necesitemos recuperar los datos, se pueda recuperar estos datos desde el dispositivo de almacenamiento de la forma más rápida posible, ¿no? Eso es algo importante. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, dentro de este punto también vamos a indicar de que el sistema operativo, aparte de realizar operaciones, también tiene que ser capaz de gestionar el espacio que hay en el disco duro de manera que se acceda de manera eficiente, de manera rápida a los diferentes directorios y ficheros. El sistema operativo, decíamos que
nos permite realizar operaciones con los archivos o los directorios que tenemos, ¿no? Ya sea que necesitemos eliminar un archivo, necesitemos modificar, necesitemos realizar alguna operación, lo hacemos con el sistema operativo. Pero puede ser también que además de estas operaciones, también el sistema operativo debería gestionar el espacio en el disco duro de una manera que se pueda acceder de manera eficiente y rápida, decíamos, a los archivos que vamos a ir almacenando o a los directorios. Entonces son dos puntos importantes, ¿no? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Esto supone establecer una política de asignación de espacio libre. Debe definirse una política de cómo se va a asignar el espacio libre. Y al igual como vamos a estudiar, por ejemplo, en el siguiente tema, así como sucede con la memoria principal, también en el caso de los archivos, estos se puede, o el espacio libre puede asignarse de manera consecutiva en el dispositivo de almacenamiento o puede ser no consecutiva, donde se divide, cuando es no consecutiva, el fichero se divide en bloques o se puede dividir en páginas. Entonces, en el caso de los archivos, podemos almacenarlos en este caso, en particiones, ya sea consecutivas o en particiones no consecutivas, ¿no? Y para poder asignar el espacio en disco, tenemos tres métodos. ¿Cuáles son estos tres métodos que utilizan o se utilizan? Tenemos primeramente la asignación contigua, es el primer método de asignación de espacio. El segundo son las listas enlazadas y el tercero es utilizando índices. Vamos entonces a la primera. Bien, vamos entonces a la primera. Entre los métodos de asignación de espacio, antes de abordar estas tres, habíamos indicado que cuando nosotros deseamos asignar un espacio en un dispositivo de almacenamiento, el objetivo sobre todo es asignar el espacio a los ficheros de modo que el espacio en el disco se aproveche de una forma eficaz y se pueda acceder rápidamente a estos archivos posteriormente. Entonces, entre los métodos que hemos mencionado están estos tres. Se puede asignar el espacio aplicando asignación contigua, aplicando la asignación enlazada o aplicando la asignación indexada. Vamos entonces ahora sí a ver estos tres métodos. Cuando aplicamos el primer método, que sería la asignación contigua, cada fichero ocupa un conjunto de bloques contiguos en el disco. Esto optimiza el movimiento de las cabezas en el disco. Esta es una característica importante de este primer método de asignación, ¿no? De que el archivo o el fichero ocupa bloques que están uno al lado de otro. A eso se denomina bloques contiguos. Otra característica de este método es de que las entradas de directorio para cada fichero son las siguientes. ¿Qué entradas se requieren? La dirección del bloque inicial y la longitud del área que se asigna al archivo o cuántos bloques ocupa. A ver, a veces con un ejemplo, todo lo que se puede explicar teóricamente, tal vez se entiende mejor con un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer de que tenemos aquí
en este gráfico tenemos una especie de un disco, ¿no? Vamos a suponer de que este es el disco duro. Y decíamos que el disco está dividido en sectores, ¿no? Para nuestro ejemplo con fines didácticos, vamos a suponer de que cada uno de estos cuadros pequeños son sectores en el disco, ¿no? Lo habíamos mostrado de manera, lo habíamos graficado anteriormente en forma circular, etcétera. Pero aquí para el ejemplo vamos a suponer de que cada uno de estos cuadros pequeños son los sectores y vamos a enumerar estos sectores. Este es el sector 1, sector 2, sector 3, así sucesivamente, ¿ven? Están enumerados hasta el sector 31, solo con fines didácticos. Los sectores que están ocupados los vamos a pintar. Aquí están pintados con un fondo plomo, ¿no? Y los sectores del disco que están libres, entonces están en color blanco. Entonces, vamos a observar esta tablita que está a la derecha. Decíamos de que cuando los archivos se van almacenando en un determinado directorio, ¿qué datos registra internamente el sistema operativo? Primeramente, se registra el nombre del fichero, ¿sí? Que en este caso está aquí el fichero. Luego, ¿en qué bloque comienza? ¿A partir de qué bloque se va a empezar a almacenar este archivo? Y la longitud. Como el método es asignación contigua, ya se sobreentiende de que como es contigua, el archivo se va a almacenar en bloques continuos, uno al lado de otro. Entonces, ¿qué datos requiere este método de asignación de espacio? En este caso, a partir de qué bloque se va a empezar a almacenar el archivo y qué tamaño, cuántos bloques ocupa este archivo. A ver, vayamos a este esquema. Por ejemplo, el archivo count empieza a almacenarse a partir del, en este caso, comienza en el bloque 0 y tiene un tamaño, ocupa 2 bloques. En este caso, fíjense como todos los bloques los hemos enumerado en forma secuencial, el archivo cont va a ocupar este bloque 0 y va a ocupar el bloque 1, ¿sí? Estos 2 bloques. Bien, ¿por qué? Porque decíamos que el método es asignación contigua. Significa de que si un archivo empieza a almacenarse en este bloque, entonces el resto del contenido se va a ir almacenando a continuación en los otros bloques. Si se requiere, en este caso, dependiendo en cuántos bloques ocupe. Vamos al archivo TR. En esta tablita tenemos el archivo TR y empieza a almacenarse a partir del bloque 14, fíjense, el bloque 14. ¿Y de qué tamaño es este archivo? Ocupa 3 bloques. ¿Qué significa esto? Aquí está el bloque 14. Aquí está TR, ocuparía el bloque 14, el bloque 15 y el bloque 16. Aquí solamente especificamos cuántos bloques ocupará. En este caso ocuparía entonces, como es asignación contigua, el 14, el 15 y el 16. Ocuparía estos 3 bloques en el disco. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos un archivo que se llama mail, ¿sí? Se escribe así, mail. Y este archivo mail empieza a almacenarse a partir del bloque 19. ¿Y cuántos bloques ocupa? Ocupa 6 bloques. Eso significa, a ver, vayamos al gráfico. El archivo mail empieza a almacenarse acá en el bloque 19 y como ocupa 6 bloques, ocuparía el bloque 19, el 20, 21, 22, 23, 24. Si contamos los bloques, a partir del 19 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques. Eso significa de que en esta tabla,
se va a registrar a partir de qué bloque, cuál es el comienzo, a partir de qué bloque se va a almacenar en el disco, y en la siguiente columna el tamaño, cuántos bloques ocupa. Y como es asignación contigua, a partir de este bloque inicial se puede identificar qué bloques estarían ocupados por este archivo. Tenemos otro archivo a continuación que sería list. Este archivo list comienza en el bloque 28, ocupa 4 bloques, ¿no? A ver, vayamos a ver dónde está list 28, está aquí en la última fila. Como ocupa 4 bloques, ocuparía a partir del bloque 28 al 31, ¿no? Son 4 bloques. Este método es el método de asignación contigua. Cuando se aplica el método de asignación contigua, decíamos que el archivo se va a almacenar en bloques contiguos, uno al lado de otro, ¿no? Entonces, y eso estamos observando aquí. Aquí en esta primera parte habíamos indicado de que ocupan bloques contiguos y además habíamos indicado de que hay una tabla interna que en este caso el sistema operativo va a ir haciendo este control interno, donde como en cada directorio hay una cantidad de archivos, entonces para cada uno de estos archivos se van registrando estos datos, ¿no? Con esto el sistema operativo va controlando qué bloques están siendo ocupados. Los bloques que están en color, con un fondo blanco, serían los bloques libres, ¿no? Bien, este sería el primer método de asignación contigua, en este caso del espacio, en este caso en disco, ¿no? En un dispositivo de almacenamiento. Bien, vamos a la siguiente. Hemos indicado de que había también otro método. Tal vez algunas puntualizaciones importantes sobre este primer método. Vamos a indicar de que cada archivo ocupa un conjunto de bloques contiguos en el disco. Dicho conjunto se asigna al crear el archivo. Entonces, cuando se crea el archivo, se crean estos bloques contiguos en el disco. Y la tabla de asignación de archivos contiene el número de bloque inicial y la longitud en bloques del archivo. Eso es lo que hemos mostrado en la tabla. También otra característica o puntualización importante es que tiene buenas prestaciones para archivos secuenciales. Si los archivos tienen una organización secuencial, sería algo, digamos, sería una ventaja utilizar este método de asignación. Otro punto importante es de que tal vez una desventaja, si quisieran llamarlo así, es que genera una fragmentación externa y se dificulta encontrar espacio para un nuevo archivo. ¿Qué significa esto? De que este método genera fragmentación externa. A ver, vayamos al anterior gráfico, a este. Miren, puede ser que aquí estos dos bloques están siendo ocupados por el archivo const y estamos ocupando el primer bloque y el segundo bloque del disco. Puede ser que dejemos algunos bloques vacíos que tal vez no vamos a poder ocuparlos porque los archivos requieren, como se tienen que almacenar en bloques contiguos, de repente vamos a dejar estos espacios vacíos. A esto denominamos fragmentación externa al archivo, ¿no? Y miren, podríamos ir dejando estos espacios o estos huecos, si quieren llamarlo así, sin utilizar. Entonces, esto es lo que se menciona en la siguiente presentación, de que genera fragmentación externa y se dificulta encontrar espacio para un nuevo archivo, ¿no? Bien, ¿qué otro punto también respecto a este método? Que de vez en cuando se debe
compactar para liberar espacio. Este es un proceso que nosotros lo realizamos algunas veces voluntariamente y algunas otras en cuanto estamos trabajando en nuestra computadora, de repente nos muestra un mensaje, el sistema operativo, donde nos indica de que deberíamos compactar el espacio en nuestro disco para poder organizar mejor el espacio, ¿no?, que tenemos disponible y poder aprovechar el espacio en disco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver enseguida con algunos ejemplos esta parte de compactar con algún ejemplo. De alguna manera, esto ayuda a aprovechar el espacio en disco de la mejor manera posible o de una forma eficiente, ¿no? A ver, vayamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a explicar esto de la compactación. Quisiera pedirles de que observen este gráfico que se encuentra a la izquierda. Tenemos aquí, estamos representando el espacio en disco, ¿sí? En disco duro, y aquí tenemos los bloques también enumerados. Y sucede que tenemos aquí a la derecha esta tabla, en este caso es la tabla de localización de archivos, así está, está aquí. La tabla de localización de archivos o directorio, como lo habíamos mencionado anteriormente. Esta tabla de localización de archivos tiene 3 columnas. Aquí está el nombre del archivo, file name. Luego está, en este caso, start block, el bloque inicial, y length, la longitud, de qué longitud o tamaño, en este caso, es el archivo o requiere cuántos bloques para almacenarse. Entonces, en el disco, en este gráfico, vemos que están los archivos file A, file B, y hasta tenemos el archivo file E, ¿no? Entonces, tenemos desde el archivo A, B, C, D, E, y tenemos de que aquí estamos marcando, por ejemplo, el archivo file A, tenemos de que empieza a almacenarse a partir del bloque 2 y ocupa 3 bloques. Entonces, aquí está el primer archivo, file A. Luego tenemos el segundo archivo, file B, ¿sí? Y el archivo B, en este caso, ocupará el bloque 9 hasta el bloque 9, como su longitud es 5, ¿dónde está el bloque 9? Aquí, empieza acá y ocupa estos 5 bloques. Entonces, estos bloques estarían siendo ocupados por file B, el archivo B. Y tenemos aquí el archivo C, estaría aquí abajo, empieza a almacenarse a partir del bloque 18 y ocupa 8 sectores, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir del bloque 18 hasta el 25. Y tenemos el archivo file D, ¿sí?, que empieza a almacenarse a partir del bloque 30 y ocupa 2 bloques. Aquí tenemos 30 y 31. Y el archivo file E, que empieza a almacenarse a partir del bloque 26 y ocupa 3 bloques. El 26 está por aquí y ocuparía estos 3 bloques, ¿no? Que no se nota muy bien, pero tiene un fondo plomo. Y todos los demás serían los bloques no ocupados. Fíjense que aquí al inicio tengo 2 bloques, ¿sí? El bloque 0 y el 1 no están siendo ocupados por ningún archivo. Aquí se genera una fragmentación externa a este archivo. Luego tenemos que a continuación todavía tendríamos 4 bloques y así sucesivamente se dejan algunos espacios sin ocupar, y por lo cual, sí, por lo cual lo que vamos a ver en este gráfico que está aquí a la derecha es que se va a compactar este espacio en disco y
¿qué es lo que sucede después de ese proceso de compactación? Que todos los bloques que están siendo utilizados se los lleva al inicio y al final están todos los bloques libres, ¿no? Se reorganiza el espacio en disco al realizar un proceso de compactación. Fíjense que ahora está más organizado el espacio, o en este caso ocupado por los archivos, está aquí al inicio y al final están los bloques, en este caso libres. Y como se ha realizado el proceso de compactación, obviamente va a cambiar estos datos en la tabla, ¿no? La tabla de, en este caso, de localización de archivos, por ejemplo, en este caso, este archivo file A empieza a almacenarse a partir del bloque 0, no 1, bloque 0, y como ocupa un tamaño de 3, entonces ocupará el bloque 0, el bloque 1 y el bloque 2. Y esta tabla tiene que actualizarse. El archivo A está aquí, empezaría a partir, el bloque inicial a partir de donde se va a almacenar es el bloque 0, el bloque 1 y el bloque 2 estaría ocupando, ¿no? Entonces el tamaño es 3 y así sucesivamente el archivo B que estaba acá en el bloque 9 también en este caso estaría siendo ahora almacenado a partir del bloque 3 hasta el bloque 7, porque recuerden que tiene un tamaño de 5 bloques, ¿no? Fíjense, luego de este proceso de compactación, ¿sí? Se tiene, digamos, en este caso, este resultado, ¿no? Bien, ahora quiero saber si este primer método se ha comprendido, el método de asignación contigua. Adelante, por favor, aquí espero si tienen alguna pregunta antes de pasar al siguiente método. Bien, vamos a volver a ver atrás al gráfico para que lo vean. Y ya me fui mucho más allá. No era este, era antes de ese, ¿no? Muy bien, este era el método de asignación contigua. Por favor, adelante si tienen alguna pregunta. Bien, por lo menos ahora veo que sí, algunos más ya se conectaron, lograron ingresar. Bien, adelante, por favor, si alguien tiene alguna consulta o se ha comprendido y no tenemos ninguna pregunta respecto a este primer método. Se ha comprendido, Inge. A ver, ¿quién ha participado? Brandon. Por mi parte, Inge, se ha comprendido. Ya, muy bien, Rivaldo, está bien. A ver, ¿alguien más? ¿Se entendió, Inge? Sí, se entendió, Inge. Muy Sí, bien. ingeniero. Manuel, Ruth, Jonathan. Ya, está muy bien. Ya, está bien, Cristian. Bien, entonces, este primer método, fíjense, pareciera muy ideal. Los primeros sistemas operativos aplicaban este método de asignación de espacio, pero es muy restringido. Hemos indicado de que se genera la fragmentación externa a cada archivo y esa era una desventaja. Y también de que necesitamos, imagínense, en esta situación, si estuviera de esta manera organizado el disco, si tuviéramos un archivo de mayor tamaño, a ver cuántos, aquí yo tengo cuántos bloques disponibles, 4, 6. Si tuviera un archivo que requiere 9 bloques contiguos, tal vez no podría almacenarlos, ¿no? Porque no habría el espacio suficiente contiguo. Entonces, esa era una desventaja que tenía
esos sistemas de archivo que aplicaban este primer método. Vamos al siguiente entonces. Vamos al siguiente método que sería el método de asignación enlazada. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en que cada fichero es una lista enlazada de bloques de disco, primera característica. Y la segunda, de que la entrada del directorio, bueno, en la tabla en la que nosotros decíamos de que el sistema operativo va controlando, ¿sí? Los espacios utilizados por cada archivo, se registra el puntero al primer y al último bloque del archivo. A ver, vayamos al ejemplo. En este caso tenemos para la asignación enlazada, en este esquema, tenemos aquí el disco que está, y en el disco tenemos bloques disponibles a partir del bloque 0 hasta el final, el bloque 31. Y aquí en la tabla, en el directorio o en la tabla de localización de archivos, ¿qué es lo que vamos a tener? El nombre del archivo, dónde comienza, a partir de qué bloque, y dónde finaliza, ¿no? ¿Dónde finaliza? A ver, veamos. Pero ¿y cómo se controla? ¿Cómo se van controlando los bloques ocupados por estos archivos? Aquí tenemos uno solo como ejemplo para entenderlo bien. Tenemos el archivo, en este caso HIP. Este archivo HIP empieza a almacenarse en el bloque 9. ¿Dónde está el bloque 9? Está en la tercera fila aquí. Y fíjense, aquí empieza. En esta casilla vamos a ponerle 1. Vamos a poner una marca. Empieza a almacenarse aquí. Y después en este caso, se almacena en el bloque 9 y a continuación pasa a almacenarse. Una primera parte del archivo se almacena en este bloque 9. Otra parte del archivo se almacena en el bloque 16. Y después de almacenarse la segunda parte del archivo en el bloque 16, también ocuparía el bloque 1, con las flechas vamos indicando, ¿no? Internamente se tiene una lista enlazada, ¿no? Hay punteros que van apuntando estos bloques. Después de ocupar el bloque 1, también ocuparía el bloque 10, luego ocuparía el bloque 25, ¿sí? El bloque 25, y aquí es donde encuentro una marca, en este caso un -1 tenemos acá. Aquí termina entonces, es el último bloque donde se almacena, pero internamente a partir del bloque 9 se van enlazando, ¿no? Se aplican internamente listas enlazadas. Empieza a almacenarse en el bloque 9, luego pasa al bloque 16, del bloque 16 pasa al bloque 1, del 1 pasa al bloque 10, del 10 pasa al bloque 25, y aquí es donde encuentra una marca donde ya finaliza aquí se finaliza ya, en este caso, o concluye de almacenarse el archivo. ¿Cuántos bloques estaría ocupando? En la tabla no interesa registrar cuántos bloques está ocupando, solamente en qué bloque concluye, ¿no? Y estos enlaces, estos enlaces que se hacen de un bloque a otro, internamente se van realizando. Fíjense, nosotros con la flecha hemos ido, o las flechas hemos hecho este seguimiento, pero internamente es donde cada uno de los bloques tiene un enlace al siguiente bloque, al siguiente, hasta encontrar una marca de fin. ¿Cuántos bloques estaría ocupando este archivo HIP? Bien, adelante, pueden responder. 5, Inge.
Ya, son 5, muy bien. Entonces, ¿dónde empezaría? Bloque 9, decíamos, es un bloque. Bloque 16, 2 bloques. Bloque 1, 3. Bloque 10, 2. Perdón, 3, 4, perdón. Y este último, que sería el 25, tiene una marca -1, ¿no? Son 5 bloques. Ahora, este método tiene ventajas y seguramente tiene desventajas. Pero el formato que usa, fíjense, la tabla de localización de archivos o el directorio, también internamente registra 3 columnas: nombre del fichero, en qué bloque comienza y en qué bloque finaliza, ¿no? Y los enlaces internamente se realizan entre bloques, ¿no? Al momento de crear el archivo. Bien, vamos entonces a puntualizar algunos aspectos respecto a este método. Primeramente, la asignación se lo realiza a nivel de bloques, ¿no? Cualquier bloque libre se lo puede añadir a la cadena. Como se definen enlaces, lo interesante de este método es que podemos nosotros, si hubiera algún bloque libre, se le puede agregar. Si el archivo requiere, tal vez por el tamaño, de repente es ya de un tamaño mayor, se puede agregar un bloque, simplemente es añadir un enlace, ¿no? Internamente se agregaría ese nuevo bloque. Ahora, cada bloque tiene un apuntador al siguiente bloque de la cadena. Eso ya lo habíamos indicado. La tabla de asignación de archivos contiene el número de bloque inicial y la longitud. En este caso, aquí sí debemos indicar de qué es lo que incluye la tabla: el bloque inicial, y no es la longitud de bloques del archivo. ¿Qué es la última columna? ¿Qué datos habíamos indicado acá que están? A ver, vayamos aquí, sí, por alguna razón, tal vez al ir copiando es que se ha pegado esa parte, ¿no? A ver, veamos. Estoy yéndome muy adelante, atrás. Está, decíamos, aparte del nombre del archivo, el comienzo y el bloque final. Entonces está el puntero al primer bloque y al último bloque, ¿no? Entonces, en este caso, vayamos aquí voy a rectificarlo, por favor, tal vez ahora para ganar tiempo, esto lo voy a corregir, ¿no? En la tabla de asignación de archivos estaría el bloque inicial, eso está bien, el número de bloque inicial, y el último bloque, ¿no? El último bloque que ocuparía el archivo, no la longitud. Esto, por favor, lo voy a rectificar. Bien, además, otro punto importante respecto a este método es de que no existe fragmentación externa. No se genera ese problema que tenía el anterior método, de alguna manera se elimina, digamos, no se genera fragmentación externa. Y no existe el principio de la proximidad, lo que puede implicar múltiples accesos a disco. Bueno, ¿qué significa esto? En el anterior método decíamos que tal vez lo positivo, si bien tiene ventajas, digamos, o si bien tiene desventajas, tal vez un aspecto que podría ser una ventaja sería en algún momento es de que como están en bloques contiguos, el archivo se lo puedes recuperar de una forma, podríamos decir, ayudaría a recuperarse el archivo de una forma más fácil, ya que están almacenados en bloques contiguos. Tal vez el acceso es más rápido, pero en este segundo método, como no se van a almacenar necesariamente en bloques contiguos, ¿sí? El archivo,
cada una de las partes del archivo no está almacenada en bloques contiguos, no existiría el principio de la proximidad. Esto puede implicar, ¿qué implicaría esto? Como no están almacenados uno al lado de otro o en bloques contiguos, cada una de las partes del archivo, esto podría implicar múltiples accesos al disco. ¿Por qué? Porque se tiene que acceder al disco para ubicar los diferentes bloques donde se encuentra almacenado o que estaría ocupando el archivo, ¿no? Entonces, tal vez es un aspecto que estamos enfatizando, ¿no? O puntualizando. Bien, a ver, vayamos ahora. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? En este otro ejemplo que tal vez van a ustedes encontrar en algunos textos, es una variación de cómo también algunos autores muestran este segundo método. Vamos a ver, aquí está el espacio en disco y están los sectores, por ejemplo, en este esquema que está en la parte de arriba. Desde el bloque 0 están enumerados hasta el bloque 34. Y en nuestra tabla de localización de archivos, ¿qué datos se van a ir registrando respecto a cada archivo? Está el nombre del archivo, el bloque inicial a partir de donde se va a almacenar ese archivo y miren la longitud, ¿no? La longitud. Entonces, ¿qué significa esto? De que aquí está el archivo B que empieza a almacenarse a partir del bloque 1. Aquí está bloque 1 y luego como internamente se definen los enlaces, entonces luego apunta al bloque 8, luego apunta al bloque 3, apunta al bloque 14 y del bloque 14 al 28, ¿no? Aquí no hay una marca, ¿sí? No hay una marca en este caso así en el gráfico, pero sí acá se indica cuántos bloques va a ocupar, entendiéndose que cuando se cree el archivo ya están todos los enlaces, ¿no? Y acá se estaría indicando cuál es el tamaño, ¿no? De bloques. A ver, vayamos al ejemplo que se encuentra abajo. Voy a hacer un poco de espacio aquí. Bien, decíamos de que no se va a generar fragmentación externa porque yo podría ocupar este bloque 0, digamos por alguna razón, el sistema operativo lo asignará. Luego el bloque 2 se puede definir un enlace a partir del bloque 0, un enlace al bloque 2, luego el 5, el 6, entonces se puede aprovechar, este método nos permite aprovechar todo el espacio disponible y no hay mucho problema, ya que la asignación del espacio no es contigua, ¿no? Entonces, pero sí internamente se utilizan listas enlazadas entre bloques. Esta es una variación, les decía, porque en el anterior formato, si volvemos atrás, en nuestra tabla de localización de archivos que teníamos como ejemplo, a ver, voy a volver atrás, no sé si me permite. Por alguna razón no puedo volver atrás. A ver si podemos volver atrás. Y volvamos una vez más. Fíjense que en el anterior formato, la tabla de localización de archivos estaba con este formato. Nombre del archivo, bloque de inicio y fin, en qué bloque finaliza, ¿no? Ya que se definen internamente estos enlaces, era este. En este otro gráfico que tal vez ustedes van a encontrar es una variación. Entonces acá está el bloque inicial y el tamaño, pero se sobreentiende de que hay, se están enlazados los bloques hasta el último que va a ocupar el archivo, ¿no? Y también requiere, en algún momento necesitamos reorganizar estos bloques. Entonces, de alguna manera, fíjense, se realiza un proceso de compactación y al compactarse
al inicio del disco, del espacio en el disco, se encuentran los bloques ocupados y al final se ubican los bloques libres, ¿no? Entonces vemos aquí de que obviamente estos enlaces se van a volver a redefinir y aquí se va a actualizar también la tabla una vez de que se realice este proceso de compactación, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo que tal vez ustedes lo van a encontrar en algunos textos también. Se lo enfoca de esa manera este segundo método. Bien, vamos entonces ahora al último método que sería la asignación indexada, ¿no? Vamos a ver este tercer tipo de asignación que sería la asignación indexada. A diferencia de las dos anteriores, ¿sí? A diferencia de las dos anteriores, que eran la asignación contigua y la asignación enlazada, tenemos la asignación indexada. ¿Cuál es la solución que se da con este método? Lo que se trata es de reunir todos los punteros en el mismo lugar, ¿sí? Todos los punteros en el mismo lugar en un bloque de índices. ¿Qué quiero decir? Que la iésima entrada del bloque índice apunta al iésimo bloque del archivo. A ver, vayamos a ver qué es lo que queremos decir con el ejemplo. Aquí tenemos por un lado en este esquema, aquí está representado el espacio en disco. Tenemos a partir del bloque 0, como en los anteriores casos, hasta el bloque 31. Y nuestro directorio o tabla de localización de archivos, ¿qué datos va a registrar para este método de asignación de espacio? Por un lado, el nombre del archivo, luego el bloque a partir de, en este caso, solo son dos columnas, nombre del archivo y el bloque índice, ¿no? Entonces, en este caso, el archivo HIP tiene, ¿cuál es su bloque índice? El 19. Entonces, aquí hace referencia a esta otra tabla, si quieren llamarlo así, donde está el bloque, en este caso, el bloque índice 19, ¿sí? 19. Y fíjense que a partir del bloque 19, internamente se crea este bloque de índices o esta tabla de índices, donde como se va a empezar a almacenar el archivo a partir del bloque 19, ¿qué bloques ocupa? Aquí en esta tablita se va registrando. Va a ocupar el bloque 9, 16, 1, 10 y 25. A partir del 19 vamos al bloque 9. ¿Dónde está el 9? Aquí, bloque 9. A ver, con el apuntador podríamos ir mostrando. Tenemos aquí está el bloque 9. Creo que está marcado, pero lo volveré a marcar para que lo vean. Luego del bloque 9 está el 16. Perdón, del 19, a partir del 19, vamos al 9. El 9 está aquí. Segundo bloque que estaría ocupando este archivo. Luego de este bloque 19, también hay un enlace, ¿sí? Hacia este bloque. Fíjense aquí, esta tablita es la que revisamos. A partir del bloque 19 vamos al bloque 9, al 16. ¿Dónde está el 16? Está aquí. Ocuparía también el bloque 16. Luego el bloque 1, ¿dónde está el 1? Después de este, aquí tenemos el bloque, ocuparía este bloque. Luego del bloque 1 ocuparía el bloque 10, la otra parte del archivo o el otro, digamos, el otro trozo donde está, en este caso, almacenado el archivo sería en este bloque, ¿sí? 10. Luego el bloque 25 que estaría
más abajo aquí, ¿no? Estaría almacenándose también en este bloque. Esta tabla de índices nos ayuda a ubicar los otros bloques de esta manera, en este orden se visitaría para poder, en este caso, almacenar el archivo. Ahora, cuando el usuario desea recuperar, ¿qué es lo que tendría que hacer el sistema operativo? Ir a revisar el archivo, en este caso HIP, y su bloque índice es el 19, entonces va a esta tabla de índices y ubica el bloque de índices 19 y va consultando en qué sectores está almacenado el archivo o cada parte del archivo. Entonces visitará el bloque 9, luego el 16, luego el 1, luego el 10 y 25 para poder, en este caso, recuperar el contenido del archivo, ¿no? Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, fíjense, hay un bloque, en este caso de índices, que es el 19 y a partir de este se tiene definido esta tabla de índices, ¿no? Que en este caso, donde se va registrando en cada fila en qué bloques se estaría almacenando el archivo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué les ha parecido? ¿Está fácil? ¿Está complicado? ¿Se ha comprendido la explicación de este tercer método? Bueno, algunos dicen la lista de asistencia. Pueden ir enviando su nombre por el chat, por favor, les pediría. Ya vamos a ir terminando. Este sería el tercer método. Quiero saber si hay alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ¿se nota la diferencia del método anterior con este? Adelante, pueden participar. Bien, ¿se ha comprendido este tercer método de asignación de espacio? Sí, A ver, quiero ver quién acaba de participar. Vamos a ver. Brandon, ¿quién acaba de participar? ¿Quién ha sido Brandon o Cristian? Bien, vamos a ir borrando. Bien, estos serían los tres métodos que utilizan los sistemas operativos, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a cerrar esto. Vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Algunas puntualizaciones y con eso vamos a terminar. Yo sé que tal vez algunos también tienen clases, etcétera. Vamos a terminar con estas puntualizaciones. Por un lado, se resuelven muchos de los inconvenientes de las asignaciones. Este método de alguna manera resuelve algunos inconvenientes de los dos métodos anteriores, ¿no? Por otro lado, la tabla de asignación de archivos contiene, habíamos indicado, dos columnas. El número de bloque índice de un nivel por cada uno, en este caso por cada archivo. Mencionamos el archivo y cuál es su bloque índice, ¿no? Entonces, y ese bloque índice en realidad es una tabla con los bloques, en este caso, lleva la relación de los bloques ocupados, ¿no? Por el archivo. Luego, el bloque indexado contiene una entrada, en este caso, un registro por cada porción asignada al archivo. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Que debemos también recordar. Bien, continuaremos.
Otro punto importante, la asignación puede realizarse mediante bloques de tamaño fijo o porciones de tamaño variable, ¿no? Entonces, a los bloques hasta ahora hemos considerado que todos tienen el mismo tamaño, pero aquí en este método estamos indicando de que para este método los bloques pueden tener un tamaño fijo o un tamaño variable, depende mucho, hay esas dos variaciones. La consolidación reduce el tamaño del índice, ¿no? Y esta es la forma más utilizada para la asignación de archivos por los sistemas operativos, ¿no? Este tercer método, que es la asignación indexada, es la que aplican los sistemas operativos, si hablamos de los sistemas operativos modernos, ¿no? Como se llaman. Tenemos aquí un último ejemplo, ¿sí? Donde tenemos acá en este gráfico, ¿sí? En este gráfico, me parece que esta parte la hemos revisado, a ver si me ayudan ustedes. Esta parte sí la hemos revisado, simplemente para ver este tema de la compactación. Decíamos de que si este fuera el espacio en disco, tenemos a partir del bloque 0 hasta el bloque 34. Y aquí, fíjense, en esta tabla de localización de archivos está el nombre del archivo y aquí está el bloque índice. El bloque índice para el archivo B, por ejemplo, es el 24. Y aquí está el 24. El bloque índice 24 es este bloque índice tiene esta relación de bloques. 1, 8, 3, 14, 28. 2, 4, 5 bloques. Entonces, a partir del bloque 24, aquí, después de este bloque, el archivo se va a almacenar, además de ocupar el bloque 24, el 1, ¿dónde está la flecha? Al 1, bloque 1, aquí está. Luego bloque 8, el 8 está por aquí arriba. Bien, lo iremos apuntando. Ocupa el archivo file B, el bloque 24, luego el bloque 1, luego dijimos que bloque, el bloque 8, aquí está la flecha, el bloque 8, luego el bloque 3 ocuparía, aquí hay otra flecha que va desde acá hasta acá, el bloque 3, luego el bloque 14, el bloque 14 y el bloque 28. Estaría ocupando estos bloques. Serían 2, 3, 4, 5, 6 bloques en realidad. Entonces, esto para un archivo, ¿no? Y puede ser que dejemos algunos bloques sin utilizar, etcétera. Decíamos que hay una variación también, ¿no es cierto? Una variación que vamos a ver tal vez en algunos otros textos de algunos otros autores, donde, fíjense, es muy similar al anterior. Aquí está el archivo file B, empieza a partir, su bloque índice es el 24. Aquí está ocupando el bloque 24 y tiene este bloque índice define esta tablita, ¿no? Donde empieza en el bloque 1 y el tamaño, por ejemplo, aquí es a partir del 24 ocupa el bloque 1, ¿sí? Luego el bloque, en este caso, fíjense, ocupa 3 bloques contiguos, ocuparía estos 3, ¿sí? Luego, después de almacenarse una parte del archivo en estos 3 bloques que se indican, el siguiente bloque, ¿sí? Que va a ocupar es el 28. ¿Dónde está el 28? Está por aquí. Y a continuación, además del 28, tiene una longitud de 4. Va a ocupar el 28, el 29, el 30 y el 31. ¿Sí? Está combinándose. Tanto una parte, podríamos decir, es indexada y además
contigua, ¿no? Esta es una variación que tal vez van a observar ustedes. Esto es tamaño variable, ¿sí? Los bloques es la asignación indexada con porciones de tamaño variable. En este anterior caso se suponía que todos tenían un tamaño fijo, pero cuando los tamaños son variables, en la tablita de índices se tienen que indicar cuáles son los tamaños de cada uno de estos bloques indexados. Por ejemplo, acá a partir del bloque 1, fíjense, este bloque 1 tiene un tamaño de 3, ocupa 3 bloques contiguos. Luego, a partir de ese mismo índice 24, se apunta al bloque 28, ¿sí? Que ocupa aquí 4 bloques. Entonces, 28, 29, 30, 31, ¿no? Entonces, esta es la asignación indexada, pero donde los bloques tienen tamaño variable. La tabla de índices ya no es tan simple como en el caso anterior, cuando los tamaños de bloques son variables. Miren, la tabla tiene 2 columnas, el bloque inicial y la longitud de ese bloque, ¿no? Bien, esa es una variación y al final tenemos el bloque, por ejemplo, acá 14, que tiene un tamaño de 1, ¿no? El 14 está por aquí, ¿sí? Bien, esas son 2 variaciones, cuando los bloques tienen tamaño fijo y tamaño variable, pero el método es la asignación indexada. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta parte? Todo bien, Inge. Ya, muy bien. Quiero pensar que tengo excelentes estudiantes que lo comprenden, lo han comprendido todo. Espero que luego no surjan las dudas y no hayan preguntado cuando deberían, ¿no? Trataremos siempre de, por favor, si no entendemos, preguntar. Pero si ya hemos comprendido, pues está bien. Si está por demás otras aclaraciones, bueno, no hay problema. Bien. Entonces, es una variación. Tenemos la asignación contigua con bloques de tamaño fijo. Decíamos que los bloques pueden tener tamaño fijo o tamaño variable, ¿sí? Bloques de tamaño variable. Decíamos que este tercer método lo utilizan los sistemas operativos modernos, ¿no? Fíjense internamente todo lo que sucede, todo lo que va realizando el sistema operativo. Lo único que nosotros hasta el momento, hasta antes de llevar esta materia, pues todo esto no lo veíamos tan complejo. Simplemente, ¿qué hacíamos? Crear un archivo con algún tamaño específico, guardarlo en alguna parte de nuestro disco duro, ¿no? O tal vez en algún otro dispositivo de almacenamiento. Pero no veíamos este trabajo que debería ir haciendo el sistema operativo. Muy bien, vamos a quedar aquí a partir del punto 7, vamos a continuar la siguiente clase. Vamos a quedar aquí luego de haber estudiado este último método que es la asignación indexada. Bien, con esto cerraríamos esta sesión de hoy y bueno, agradecerles la comprensión. Creo que a todos nos pasan problemas técnicos y justo a mí me pasó hoy y hemos tenido que hacer un break para poder resolver este problema de mi conexión a internet. Bien, espero que todos ya hayan enviado por el chat su nombre completo para poder registrar la asistencia. La siguiente clase vamos a dejar algunas actividades más. Recuerden que esta noche todos deben terminar de enviar su laboratorio 1. Hoy finaliza el plazo. La segunda parte de este tema, ya vamos a ver también una parte práctica y de laboratorio, entonces no tienen que ir acumulando trabajos, ¿no? Trataremos, por favor, de una vez salvar. Hoy han tenido un poco más de tiempo por el tema del aniversario y todo aquello. Recordarles de que el examen correspondiente al tema 2 va a estar habilitado este fin de semana.
Ahora, por favor, lo que no recuerdo, hemos fijado si va a ser sábado o domingo, ¿qué día hemos indicado? Está aquí, bueno, tal vez ustedes me pueden volver a reiterar esto o ahora recién vamos a hacer esto. ¿En qué habíamos quedado, por favor? Esto del aniversario nos ha desconectado un poco. Adelante. Domingo, ingeniera. A ver, su compañero indica que hemos quedado que es domingo, pero igual tenemos las grabaciones, así es que igual vamos a consultar. Si me vuelven a reiterar alguien más aparte de su compañero, no vi su nombre. Ya, entonces hagamos lo siguiente. Estamos, creo, una mayoría. Miren, están 46 estudiantes. ¿Está aquí el representante o los representantes del curso? Ya, bueno, me parece que justamente hoy día no se han conectado, ¿no? A esta hora. No los veo. Además de su compañero Giliar, ¿quién más está como delegado de su curso? Él nomás era. Ay, no han elegido además a otras personas. Ya, entonces miren, por el chat vamos a ir indicando, por favor, si lo vamos a hacer sábado o domingo. A ver, por favor, lo definiremos esto todos para poder, digamos, que todos estén con esa disposición de poder hacerlo o sábado o domingo. A ver, vamos a ir contando enseguida. Vayan enviando sábado o domingo. Bueno, no sabía que Giliar andaba en ese tema de la acreditación, dice, ¿no? Sí, me indicó algo de que estaba participando de uno de los frentes, o creo que fue el único frente que se postuló y bueno, seguramente están en ese tema. Ya, vayan anotando sábado, domingo y vamos a ir viendo dónde tenemos más apoyo. Eso va a implicar también de que todos estarían dispuestos tal vez a tener un tiempo de repasar el sábado y el domingo ya poder realizar su examen. Ya, veo que hay varios que están dando como día para el examen domingo, ¿no? A ver, veamos si tenemos a alguien en sábado. Creo que una mayoría, por lo menos hasta donde yo veo, está enviando la sugerencia, ¿no? A ver, vamos a ir viendo. Ya, me parece que una mayoría ha sugerido que se habilite domingo, ¿no? Y pongámosle un horario para que también todos estemos pendientes de poder realizarlo. A ver, vamos a... A ver, acá en la misma diapositiva nos vamos a ir al final y vamos a aprovechar este espacio. Ya, a ver, veamos nueva diapositiva. Bien, entonces aquí vamos a fijar la fecha del examen, ¿sí? Examen tema 2. Les voy a compartir pantalla. Ya. Vamos a compartir y aquí lo vamos a escribir para que por favor tomen nota también ustedes, ¿no? El examen tema 2 estaría habilitado el día domingo. ¿Qué fecha es el día domingo? A ver, veamos el calendario. Si me ayudan, por favor.
es 3, sábado es 2, domingo es 3. Por favor, ¿me ayudan? El domingo es 3 de octubre. Ahí está, muy bien. Eso para no confundir. Entonces, el 3 de octubre es 2021, por si acaso, ¿no? Esto, 2021. El horario, ¿en qué horario vamos a habilitar? Que sea algo razonable para que todos puedan acceder. Lo vamos a activar, ¿sí? A partir de las 8 de la mañana hasta las 23:59 p.m., ¿no? Bien, estaría habilitado en este horario, ¿sí? Van a, por favor, tomar nota. Este sería el horario en el cual estaríamos habilitando el examen. A partir de las 8 de la mañana, esos 8 a.m. hasta 23:59, ¿no? Ese sería el horario en el cual estaríamos habilitando el examen. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Qué es lo que tienen que estudiar? ¿Cuál es el contenido a estudiar? ¿Sí? El contenido a evaluar. Ya saben, ¿no? Las diapositivas y el documento del tema. Diapositivas y el documento, ¿sí? Del tema número 2, ¿no? Correspondientes al tema 2. Bien, y bueno, recuerden, hoy tienen que terminar de enviar su laboratorio número 1. Bien, con esto cerraríamos esta sesión de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, gracias por su atención. Con esto cerramos entonces esta sesión de hoy. Hasta luego, Inge. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Luego, Inge. Hasta luego, Inge. Muy bien, hasta luego. Cuiden su salud, sobre todo, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces con esto cerramos esta sesión de hoy. Espero que hayan tomado una fotografía y de todas maneras en el grupo de WhatsApp les recordaré la fecha del examen, que lo hemos ido postergando debido a que teníamos este tema de sus elecciones, luego la semana aniversario y bueno, ya tenemos este fin de semana para poder realizar esta evaluación. Muy bien, con esto cerramos entonces. Vamos a dejar de compartir. Todos enviaron su nombre completo. Bien, pueden ir saliendo entonces. Pueden ir saliendo ya. Con esto concluimos.